que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Amén. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Amén. Gloria a Dios. Pidámosle al Señor que nos hable en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos, Señor, la bendición de poder escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús te rogamos en esta hora. Envía, Señor, desde lo alto, Señor, provisión espiritual para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, ábrenos tu palabra, Señor, permítenos, Señor, escudriñarla, ser edificados a través de ella, ser bendecidos a través del Espíritu, Señor, de la letra, en el nombre de Jesús, que es Espíritu Santo, Señor, que puede acomodar tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Trabaja en esta mañana, Señor, llevando el rema, Señor, para cada uno, llevando la palabra propicia para cada uno. Venimos reprendiendo en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas y toda oposición en los aires, todo estorbo en la mente y en los corazones, en el nombre de Jesús. Venimos quitándole en el nombre de Jesús toda piedra, Señor, que esté en el campo, venimos quitándole en el nombre de Jesús, para que tu palabra, tu semilla, Señor, sea implantada, Señor, y pueda generar frutos dignos de arrepentimiento. En el nombre de Jesús te suplicamos, mi Dios, que en esta hora tu Espíritu Santo nos traiga luz, revelación, Señor, a cada uno, Señor, de acuerdo, Señor, a nuestra necesidad, de acuerdo, Señor, a lo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno y fiel, Señor, y sabemos que así como provees para nuestros cuerpos, Señor, también preparas provisión para nuestro ser interior. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Muy bien, quiero platicar un poquito con usted acerca del lugar santísimo. Y está hablando del lugar santísimo, sino más que todo de lo que era el tabernáculo. Fíjese en la carta a los Hebreos, capítulo 9, desde el capítulo 5, el autor de la carta a los Hebreos viene hablando acerca de Melquisedec, y entonces empieza a hablar acerca del tabernáculo en el desierto, del ministerio de Aarón en el desierto, de Melquisedec, nuestro sumo sacerdote. Y de pronto en este capítulo 9, hablando acerca de cómo el Espíritu Santo habla, es interesante porque dice, el Espíritu Santo dice, queriendo dar a entender, dice que el camino al lugar santísimo, fíjese eso que interesante, hay un camino al lugar santísimo, amén, y ese camino, dice, no cualquiera lo encuentra. Ese lugar santísimo ahí en la Biblia representa, hermano, el lugar, la habitación de Dios. Es el lugar donde no cualquiera puede llegar, sino solamente a través de esa revelación del Espíritu. Lo tremendo es que dice, ese camino aún no había sido revelado. ¿Hasta cuándo? ¿O hasta qué momento? Gracias, hija. ¿Hasta qué momento ese camino fue revelado? Dice, no pudo ser revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. El gran estorbo, fíjese, el gran estorbo para que nosotros podamos encontrar el camino hasta el lugar santísimo. Fíjese que el lugar santísimo era la habitación de Dios, era el lugar donde descendía la misma presencia de Dios. Ahí en ese lugar santísimo, si usted se recuerda, el tabernáculo tenía 3 estancias. El primero era el atrio, el segundo era el lugar santo, y la cámara más interna, la cámara secreta, era el lugar santísimo. Ahí era donde descendía la nube de Dios, se llenaba de la luz de Dios. Ahí era donde Dios hablaba directamente con Moisés, cara a cara con Moisés. Y lo tremendo de eso es que, fíjese que Moisés podía entrar, se encontraba con Dios ahí, y es una figura, una representación de cómo tanto usted y yo, como Moisés, ¿verdad?, tenemos que buscar llegar hasta ese lugar. Pero lo que llamó mi atención es que no podemos nosotros, por nuestras propias obras, por nuestras buenas intenciones o por nuestros deseos más profundos, poder encontrar el camino para llegar hasta el lugar santísimo, sino que dice, es necesario que venga una revelación de parte de Dios. Pero antes de que esa revelación llegue, o para que esa revelación llegue, es necesario que nosotros levantemos, que nosotros quitemos, hermano, el estorbo. Y el estorbo es el tabernáculo anterior. Y aunque ahí está hablando, está haciendo una alusión, hermano, al tabernáculo, ¿verdad?, que se levantó en el desierto. Fíjese que es bien tremendo, porque quiero hablarle un poquito. Mire, ¿qué había en el lugar santísimo?
Ahí en el lugar santísimo estaba, hermano, el arca del pacto. Era lo único que había, pero estaba compuesta de varios elementos. Fíjese que era una urna y sobre esa urna había una tapa. La tapa era llamada propiciatorio o trono de misericordia. Dentro de la urna se encontraban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y dice que había ahí una redoma, una vasija que tenía maná de ese que había caído en el desierto. Y el último día, hermano, que ellos comieron del maná, el Señor le recordó a Moisés, ¿verdad?, que había quedado un testimonio acerca de ese maná en el arca del pacto. Ahora lo tremendo es que cada una de esas cosas tiene una representación. Fíjese que el propiciatorio o el trono de misericordia era la parte más alta de esa arca. Luego debajo de ella se encontraba esa urna, y dentro de la urna, fíjese qué tremendo, porque ahí estaban las tablas de la ley. Y si usted se recuerda, la ley, ¿qué era lo que hacía? Dice que la ley señalaba el pecado, y aquel que no podía cumplir con la ley, lo que la ley decía era: mátenlo, apedréenlo, crucifíquenlo. Bueno, miren lo tremendo de eso, porque una de las lecciones que aprendemos, hermano, de esa arca del pacto es que debajo del propiciatorio se encontraban las tablas de la ley. Y esa urna donde estaba depositado todo, mire qué tremendo, porque dentro de esa urna, repito, las tablas de la ley, la vara de Aarón. ¿Qué representa la vara? Autoridad. Pero la vara también habla la Biblia que es para corrección, ¿verdad? Las tablas de la ley tenían una ley que decía: el que no la cumpla, que muera. Amén. Y el maná del cielo, ese pan, ¿verdad?, que ellos recibían, hermano, de ahí arriba, por menospreciarlo, dice, muchos de ellos murieron. Entonces lo tremendo de eso es que ahí debajo, hermano, de ese trono de misericordia se encontraba todo el juicio, se encontraba toda la condenación. Y allá en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, dice: sobre todo juicio triunfa la misericordia. Entonces, sobre todos los juicios de Dios se encontraba un trono de misericordia al cual nosotros ahora podemos acceder. Ahora mire esto entonces, porque viendo, hermano, esa palabra griega que se utiliza ahí para tabernáculo, fíjese que allá en el Nuevo Testamento el equivalente, en griego se dice skene, pero en hebreo el equivalente es una palabra que se dice ogel. Y me llamó la atención, ¿por qué razón? ¿Cómo sabe uno que esa es la que se utiliza, verdad, ahí en hebreo? Si usted se recuerda la Septuaginta, que es una Biblia que escribieron unos sabios. ¿Cómo la escribieron? A ellos les entregaron, hermano, los textos, ¿verdad?, en hebreo. Y les dijeron: queremos que trasladen estos textos al griego. Y agarraron 70 sabios, los encerraron, hermano, por separado, los aislaron y le dieron una copia a cada uno. Entonces al final, cuando ellos terminaron el trabajo, tomaron los 70 trabajos y los compararon. Y los 70 trabajos eran idénticos. Entonces dijeron: esto solamente lo pudo haber hecho Dios. De ahí surgió entonces la Septuaginta de 70. Entonces lo tremendo es que ellos utilizaron esta palabra, skene y ogel, las ligan. Y cuando usted va a ver, hermano, allá en el Antiguo Testamento, acompáñeme, el primer libro de Samuel, capítulo 2. Porque recuérdese que esa palabra ogel significa, tiene varias acepciones: tienda de campaña, pero una de las acepciones es tabernáculo. Y se utiliza, hermano, allá en el Nuevo Testamento para hablar de ese tabernáculo que debía ser derribado para que el camino al lugar santísimo nos fuera revelado. Amén. Recuérdese, el camino al lugar santísimo no es por obras, no es por buena voluntad, no es por desearlo, sino que es una revelación que va a llegar de parte de Dios. Pero hay que derribar los tabernáculos. Mire esto, primer libro de Samuel, ¿ya lo tiene? Capítulo 2, verso 22. Dice: Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Ponga atención a eso. Y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Esa palabra ahí es ogel. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas que oigo hablar de todo este pueblo en contra de vosotros. Ahora mire qué terrible. Porque estos hijos de Elí, hermano, llega un momento en el que dice la Biblia que el Señor dispuso que murieran, tomó la decisión de que murieran, porque, hermano, ya sus pecados ya lo habían colmado. Lo terrible es que dentro de los pecados que ellos cometían, hermano, dice que era precisamente que tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían en el templo. Y algo que se mezcló, hermano, dentro del culto, hermano,
que celebraban, hermanos, los judíos o los hebreos al Señor, precisamente era la inmoralidad sexual. Es terrible porque ellos tomaron esas costumbres, hermano, de las ciudades o de las tribus, ¿verdad?, vecinas. Cuando ellos entran a Canaán, una de las cosas que el Señor les dice: miren, ustedes van a entrar a esa tierra. Y esa tierra, dice, los pueblos, las naciones que viven ahí, ellos tienen un montón de costumbres, tienen un montón de tradiciones, tienen un montón de ídolos. Ellos acostumbran muchas cosas, tienen sacerdotes también, pero ustedes no vayan a tomar ninguna costumbre de esas que ellos tienen. Y lo terrible, hermano, es que entre las costumbres que ellos tenían era que dentro de los templos, hermano, de sus ídolos, habían prostitutos y prostitutas. Y ellos se dedicaban, hermano, precisamente a tener, hermano, inmoralidad dentro de los templos. Entonces vienen los hijos de Elí, ¿y de dónde sacaron, hermano, a hacer lo que hacían? Mire qué terrible, porque, hermano, no porque otros lo hagan está bueno hacerlo. Amén. No, hermano, es que mire, ahí en aquella iglesia hay uno que hace tal cosa y nunca le pasa nada. Pues que le dé gracias a Dios, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque hay prácticas, hermano, que nosotros, aunque otros las hagan y no les suceda nada, eso no quiere decir que está bien. Eso no quiere decir que Dios lo apruebe. Por esa razón nosotros, mire, una de las cosas que tenemos que erradicar, no solo de nuestra vida, sino de en medio de la congregación, es la inmoralidad sexual. Ahora lo terrible, ¿sabe qué es? Que ellos llegaron a un punto. Primero lo hacían escondidas, pero luego el pueblo se empezó a dar cuenta, empezó a ser ya público. Y hermano, ¿sabe qué? Como decimos en buen mexicano, les valía. Ya no les importaba, ellos decían: no pasa nada. Es más, yo creo que Dios está contento con lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no nos pasa nada. Sabe que de pronto se puede llegar, hermano, incluso a perder el temor al Señor. Por esa razón dice que llega un momento en el que el Señor le manda un profeta a Elí, le dice: mira, Elí, hay un gran problema con tus hijos, yo veo que no lo arreglas, que no corriges eso, ves que lo hacen pero no tratas de detenerlos. Te digo de una vez que si tú no haces algo, yo voy a actuar. Y hermano, dice que Elí dijo: vaya, está bueno, pero hermano, no hizo nada. Luego llega Samuel a vivir al tabernáculo y de pronto un día el Señor lo empieza a llamar: Samuel, Samuel. Hasta que Elí le enseña y le dice: mira, la próxima vez que oigas esa voz, dile: habla, Señor, tu siervo oye. Y hermano, ahí empieza el ministerio del profeta Samuel, porque el Señor le da una profecía, hermano. Dice que al día siguiente se levantó Samuel, pero muy callado, no decía nada. Y hermano, Elí lo vio y dijo: algo trae. Y dijo: a ver, le dijo: ¿sabes qué? Ven para acá, dime qué te dijo el Señor. No, nada, ahí quería platicar un poquito. No, le dijo: a ver, dime qué fue lo que te dijo. No, nada, solo me vino ahí a platicar, como que me vio un poquito aburrido y dijo: vamos a ver qué tiene Samuelito. Hasta que dice que le dijo: te conjuro para que me digas qué fue lo que te dijo el Señor. Y entonces dijo: me dijo el Señor que ya te mandó a avisar muchas veces, que ya te dijo muchas veces que corrijas lo que están haciendo tus hijos y no lo haces, y que como tú no lo haces, el Señor los va a matar. Y así como se quedó usted ahorita, se quedó él. ¿Sabe por qué? Porque llegó, hermano, a colmar la paciencia del Señor, que dentro de su casa se había perdido el temor. Entonces mire qué terrible, porque una de las cosas que tenemos que recuperar, y si no lo hemos perdido, tenemos que tratar de conservar, es el temor, hermano, precisamente al Señor. Sabe que el tabernáculo de la inmoralidad, hermano, puede estar estorbándonos el paso al lugar santísimo. Podemos estar nosotros en la iglesia, Padre, y apretar los ojos, hermano, y así como hacen a veces los niños, creen, hermano, que por pujar es que viene la presencia de Dios, y no va a pasar nada. Sabe que la inmoralidad, hermano, es un tabernáculo que estorba precisamente la revelación para que uno pueda llegar al lugar santísimo. Mira esto, qué tremendo. Acompáñame a Génesis capítulo 9, verso número 20. ¿Ya lo tiene? Dice: entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Mire, hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿Se recuerda? Vienen del diluvio, bajan del arca, hacen un sacrificio al Señor, hermanos, se establecen sobre la tierra y entonces
Verso 20 dice, Noé comenzó a labrar la tierra, planta una viña. Verso 21, empieza la degeneración sobre la tierra otra vez. Mire cuánto se tardó el hombre en echar a perder lo que Dios acababa de hacer. De un versículo al otro. Dice, bebió el vino, se embriagó y luego se desnudó en medio, oiga eso, de su tabernáculo, en medio de su tienda. Entonces fíjese que otra de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, que tenemos que derribar en nuestra vida, es el tabernáculo del desenfreno. Sabe que por no saber nosotros gobernar, hermano, este barco, este cuerpo que nosotros tenemos, sabe, dice Santiago, dice, nosotros, dice, somos como un barco, pero la lengua, dice, la lengua es como un timón. Es bien chiquita la lengua, ¿verdad? Y así dice, el gran barco, hermano, tiene un timón que es pequeñito. Y ese timón es capaz de conducir ese barco a la destrucción, así como nuestra lengua es capaz de conducirnos también a la destrucción. Ahora mire lo terrible de eso, porque viene este hombre Noé, hermano, acaba de ver la mano de Dios, los acaba de librar el Señor, le entregan una tierra, hermano, íntegra, limpia, purificada a través de agua, y hermano dice que inmediatamente se desenfrena. Ya con la bendición de Dios, hermano, ya viéndose en medio de la tierra, se desenfrena y entonces se desnuda. Y hermano, una de las cosas que nosotros, hermano, en la casa tenemos que tener cuidado es de no desnudarnos. No le estoy hablando físicamente, amén, sino que muchas veces en medio, hermano, a veces de que estamos embriagados por alguna razón, y es que mire, uno no se embriaga solo de vino, ¿ah? Sino que uno se puede embriagar, hermano, de otras cosas. Mire, le voy a mencionar algunas así rapidito. Ana, ¿de qué estaba embriagada? De amargura. Se embriagó de amargura. Y cuando llega, hermano, allá al tabernáculo, llega allá al templo, hermano, y llega a llorar y todo, entonces le dice, hermano, el sacerdote, digiere tu vino y vete a tu casa. Mire qué tremendo. Si uno se amarga, se embriaga. Y si uno se embriaga, ¿qué hace? Empieza a desnudar. Mire, Urías. ¿Se recuerda de Urías? El soldado fiel de David, que David lo mandó a matar. Sabe que ese hombre, hermano, se embriagaba, pero lo embriagaba su trabajo, lo embriagaba su puesto, hermano, en el trabajo. Estaba embriagado, hermano, con las ocupaciones de su trabajo. Tanto que cuando David le dice, mira, le dice, ¿quién era el jefe de Urías, hermano? David. ¿Cuántos tienen jefe aquí? Vean su mano. Si su jefe le dice, tómese el día libre, ¿usted qué hace? Así sinceramente, ¿qué hace? Mire, empleado ejemplar. Usted me cae bien, no sé por qué. Quiero darle el día libre, váyase a su casa y venga mañana. ¿Qué hace usted? ¿Se va? O usted le dice, no, jefe, así como fiel que soy, aunque usted me ha dado el día, lo voy a trabajar gratis. ¿Así es usted? ¿Haría eso? Menos si es del otro lado, ¿eh? Sí, hermano. Hace usted las cuentas y dice, si me pagan $15 la hora por las 8 horas que voy a trabajar. No, dice usted, para nada. Ahora mire lo tremendo, porque a Urías viene su jefe y le dice, Urías, ¿sabes qué? Vete a tu casa, ve a descansar, ve a estar allá con tu mujer, mañana regresas al trabajo. ¿Sabe qué hizo él? Se fue a trabajar. Y al día siguiente viene y dice David, bueno, le pregunta a sus soldados y todo, mire, y entonces Urías se fue a su casa. No, ¿cómo que no? No, allá con nosotros se fue. Dijo, ¿qué hago? Ya sé, dijo, lo embriagó. Ahora sí, vete a tu casa. ¿A dónde cree que se fue? Al trabajo. Por eso lo mataron. Ahora mire qué tremendo. Porque hay un tabernáculo, hermano, que nosotros tenemos que destruir, que es el tabernáculo precisamente, hermano, del desenfreno en el hogar. Mire otro que se embriagó.
Dice Proverbios capítulo 5. Hay quienes se embriagan por la mujer ajena. Como dijo Job, tuve que hacer pacto con mis ojos para no ver doncellas. Sabe que Job era de esos hermanos que parecen radares. ¿Qué hermano van así en la calle? Pero no vaya a pensar usted que viendo si viene un carro, si el semáforo está en verde. No, viendo, dijo alguien por ahí, escobas con falda, ¿va? Mire qué terrible, porque es una forma, hermano, de estar embriagado. ¿Qué más lo embriaga a uno? Salmo 60. Hay quienes los embriagan los problemas. Llegan a su casa embriagados, hermano, por los problemas que tienen, del trabajo, de dinero, de esto, de lo otro. Y cuando llegan, y recuérdese, ¿qué hace el que se embriaga? Desnuda. Empieza a mostrar, hermano, todas sus interioridades. ¿Sabe que una de las características de estar embriagados cuál es? Se desinhibe. ¿Sabe que no se acuerda? El que se embriaga, dice ahí en Proverbios, dice, se lastima, golpea, le sale sangre, hermano, le quedan los ojos morados, y al día siguiente dice que se levanta, ve todos los golpes que tiene. Fue lo que le pasó a Noé, ¿se recuerda? Dice que cuando él despertó al día siguiente lo habían violado y él ni cuenta se dio. Entonces mire qué terrible, porque ese tabernáculo del desenfreno es culpa de la embriaguez que nosotros podamos tener. Jeremías 51 dice que Babilonia, hermano, lo embriaga a uno. Jeremías, hermano, 48, la arrogancia embriaga a la gente. Y sabe que cuando uno se embriaga, hermano, con cosas, dice allá Lucas 21, hay otros que están embriagados por las preocupaciones, dice, terrenales. Preocupados porque si no pueden cambiar el carro, preocupados porque si no pueden comprar una casa más grande, preocupados, hermano, por esto, por puras cosas terrenales. Y hermano, ¿sabe qué? Los embriaga. Y cuando están embriagados, empiezan a desnudarse. Por tu culpa, vieja, tantas uñas que te hacen, no alcanza para la letra del carro. Empiezan a desnudar. Mire qué terrible. Y los hijos, hermano, ahí. Lo peor, ¿sabe qué es? Que dentro de los hijos de Noé había un Cam. Que ese hermano, ¿sabe qué? En lugar de entrar como los otros, ¿verdad? Y no ver la desnudez, hacer oídos sordos, ese se deleitó con eso. Entonces cuando uno empieza a desnudar en el hogar y alguno de los hijos trae la semilla de Cam, hermano, ya la cosa ya se fue al diablo. Por eso, mire, el desenfreno en el hogar. Yo no sé si alguien de pronto, hermano, está embriagado por preocupaciones terrenales o tal vez por orgullo o por los problemas. Mire qué tan graves pueden ser los problemas. Acompáñame, primera carta de Pedro. Por muy graves que sean los problemas, una de las cosas que tenemos que aprender, hermano, es a ponerlos en las manos del Señor, a reposar en el Señor. Y mire, como dice el dicho por ahí, hasta una canción hicieron hace muchos años, hermano, que decía que si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tienes solución, igual, ¿de qué te preocupas? Si no lo puedes resolver, no ganas nada con embriagarte con eso. Y si lo puedes resolver, ¿para qué te embriagas con eso? Ahora mire lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 3. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en lujurias, oiga, en borracheras, en orgías, en embriagueces y en idolatrías abominables. ¿Sabe qué? Dígale que está a la par suya, ya fue suficiente. Dígale, ya fue suficiente. Sabe que tenemos que dejar de embriagarnos, hermano, por esas cosas. Sabe que dice que Babilonia, ahí en Apocalipsis dice, tomó vino de ella y le dio a las naciones y las embriagó con su vino. Y hermano, así está ahorita el mundo, embriagado, precisamente del vino de Babilonia. Ahí está el mundo embriagado, hermano, con unas pañoletas verdes, ¿verdad?
Queremos abortos gratis para las niñas de 14 años para arriba, que tengan muchas relaciones sexuales y muchos abortos. Y lo tremendo es que hay cristianos apoyando eso. Eso es lo más terrible. Lo terrible no es que lo haga el mundo. Lo terrible es que alguien que dice que nació de nuevo esté apoyando eso. La tolerancia, la famosa tolerancia, ¿verdad? Mire, tolerancia es una cosa muy distinta a que uno apruebe ideologías que no tienen sustento científico. Amén. No sé qué tan serio, hombre, si solo estamos platicando. Mire, esos temas vienen, hermano, a dividir. Y dice Primera de Pedro, tenemos que tener cuidado, hermano, y sabe que ya sea suficiente de estarnos embriagando y de estar emborrachándonos con las cosas, hermano, de allá afuera. ¿Por qué razón? Porque una tienda donde hay borracheras, un tabernáculo donde hay borracheras, no puede haber una revelación para llegar al lugar santísimo. Quiere encontrarse usted con Dios, quiere sentir la presencia de Dios, quiere sentir la llenura del Señor, tiene que derribar ese tabernáculo. Mire esto, Génesis capítulo 9, verso 22. Mire cómo una cosa lleva a la otra. Dice, y Cam, padre de Canaán, dice, vio la desnudez de su padre, se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Si se lo contó a los 2 hermanos que estaban afuera, de que, mire, ¿cuánto tiempo llevaba Cam allá adentro? Dentro de la tienda donde estaba su papá, dentro de la tienda donde su papá se desnudó. Mire qué terrible, dice. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros. Caminando hacia atrás, dice, cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Usted puede seguir leyendo ahí en su casa más despacio, pero dice la Biblia, se levantó, hermano, Noé cuando supo, hermano, lo que le había hecho su hijo. Hay una versión que dice la violencia que había cometido su hijo con él. Dice que entonces maldijo, mire, no maldijo a Cam, sino que maldijo al hijo. Mire cómo una embriaguez dentro del hogar, una borrachera dentro del hogar, puede llevar, hermano, y acarrear maldiciones, ni siquiera para el hijo, hasta para los nietos. Por eso dice, viendo él, sabiendo lo que había hecho, hermano, dice, lo maldijo, pero al nieto. Maldito sea Canaán, y hermano, se descoce. Ahora mire, ¿culpa de quién fue? Cam ya estaba contaminado, venía contaminado desde antes del diluvio. Pero ¿qué activó el receptor que él traía? ¿Qué fue lo que activó, hermano, eso que venía dentro de él? El desenfreno del papá. Entonces los desenfrenos de los padres muchas veces desatan, hermano, las cosas que en los hijos están dormidas. Hay receptores que ahí están dormidos. Y oiga eso, un tabernáculo de desenfreno en el hogar desata en los hijos incluso maldiciones. Ahora mire entonces, Jueces capítulo 6, verso 1. Dice, ¿ya lo tiene? Jueces 6, verso 1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Verso número 5. Porque subían con su ganado y sus tabernáculos, y entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en el tabernáculo para devastarlo. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Entonces mire, hay un tabernáculo, es el tabernáculo del devorador. Y sabe que es bien terrible, hermano, porque dice, hermano, que este pueblo de Israel, oiga eso, capítulo 6, verso 1, hicieron lo malo, hermano, se descosieron haciendo lo malo delante del Señor. Llega un momento, hermano, en el que el Señor viene y agarra a Madián, una de las naciones, hermano, de ahí de Canaán, uno de los pueblos de Canaán, y dice, bueno, estos me van a servir para hacer que mi pueblo vuelva.
Pero cuando usted ve, hermano, cómo se desarrolla Madián, dice, ellos llevaban tiendas, llevaban tabernáculos, los establecían, devoraban todo lo que encontraban. Dice que eran como langostas, mire, dice, entraban como langostas en multitud. Yo no sé si alguna vez usted ha visto una plaga de langostas, pero hermano, ahí en Egipto están los sembrados y hermano, de repente se dejan venir langostas y hermano, llegan y uno solo ve, hermano, así una como nube encima. Se establecen ahí y va caminando la nube y cuando la nube se va, ya no hay nada. Ya no hay nada. ¿Sabe que parece película, verdad, de Hollywood? Pero no, es la vida real. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que dice que así llegaban estos, hermanos, acababan con todo, dice, tanto ellos como sus camellos innumerables, y entraban en la tierra y devastaban todo. ¿Sabe que nosotros muchas veces, hermano, nos llega el devorador, no porque Dios no nos guarde y no nos cuide, sino porque nosotros mismos abrimos la puerta? Nosotros mismos, hermano, con nuestro pecado, con nuestra indolencia, abrimos la puerta. Dice que estos, hermano, el pueblo de Israel hicieron lo malo, pecaron, hermano, y entonces se abrió la puerta. Llegaron los devoradores, hermano, devastaban la tierra. Dice que cuando ya no había nada, entonces se iban. Y entonces se quedaba el pueblo, hermano. Mire, ni siquiera con las manos entre las bolsas, porque a veces hasta eso les quitaban. Sabe que de pronto llega la pobreza, porque uno, hermano, se pasa. Uno se pasa, sabe que uno es a veces como la canción del elefante, ¿va? Un elefante se columpiaba, 2 elefantes se columpiaban, 3 elefantes, y de repente se rompe la tela de araña. Pero ¿cuántos elefantes estaban encaramados ya? Sí, mire, lo tremendo ahí no es que se rompió la tela. Lo tremendo de la cancioncita es que ¿cuántos habían acumulados ya? Entonces, mire, a veces uno, dice la Biblia, que uno acumula ira para el día de la ira, ¿verdad? Entonces, mire, Dios es paciente, Dios es amor, amén. Pero dice que también, y en Hebreos 12 dice, Él nos toma como hijos. Y como nos toma como hijos, no dice que nos da biberón y que nos no, dice, nos corrige. Sabe que a veces los devoradores económicos no son maldiciones, sino son correcciones, son azotes para corregir el caminar. Está terrible, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque yo veo, hermano, cómo este pueblo de Israel le llegó, hermano, precisamente esa plaga. Y hermano, mire la tienda, el tabernáculo del devorador, y uno tiene que derribarlo. ¿Sabe qué fue lo que derribó, hermano? Precisamente las tiendas de los madianitas, el tabernáculo de los devoradores. Dice que estaba, hermano, Gedeón y dijo, Señor, ¿será que vamos? No vamos, tenía sus dudas. Y dice que en la noche, hermano, se fue, se escabulló, se acercó al campamento. Y entonces dice que oyó que hablaban 2 madianitas. Y entonces uno le decía al otro, oye, ayer tuve una pesadilla bien terrible, así que soñaste. Fíjate que soñé un pan grandote, un pan de cebada grandote, y que ese pan de cebada venía sobre el campamento y lo aplastaba. Y dijo, qué terrible, ¿por qué? Ese es Gedeón que nos viene a hacer pedazos. Mire, hasta la interpretación le dieron, ¿verdad? Ahora, ¿qué representa, hermano, ese pan de cebada? ¿Qué representa la cebada? Sabe que cuando Ruth dice que llegó de vuelta, hermano, con Noemí a la tierra de Israel, llegaron para el tiempo de la cosecha, de la siega. Pero antes de recoger el trigo se recogía la cebada. Entonces la cebada es los que se van arrebatados. ¿Y el pan de cebada qué será entonces? No, fíjese que el pan de cebada, ¿el pan qué es? ¿Qué representa el pan? La palabra. ¿Y la cebada? Los arrebatados. ¿Y el pan de cebada? La doctrina del arrebatamiento. ¿Sabe qué es lo que radica, hermano, precisamente ese devorador?
El tabernáculo del devorador, ¿qué lo destruye? Aquel que entiende, comprende, se come y asimila la doctrina del arrebatamiento. Porque aquel hermano que está esperando la venida gloriosa del Señor, aquel que está esperando, hermano, que aparezca en las nubes, que suene la trompeta, hermano, y que se vaya, uno no va a poner su interés en las cosas terrenales. Uno no va a estar embriagándose, hermano, con cosas terrenales. Uno no va a estar fallándole al Señor a diestra y a siniestra, pensando, hermano, que tal vez está bien lo que hace, porque tiene un Espíritu Santo que le dice esto sí y esto no. Amén. Alguien que está esperando la venida del Señor, ¿qué es lo que hace? Dice la Biblia, guarda su vestidura, no solo limpia, sino sin arrugas. Amén. Entonces, mire, ¿qué tenemos que hacer, hermano, para que ese devorador se vaya? Para que esos madianitas, hermano, el tabernáculo de los madianitas se vaya de nuestra tierra. Tenemos que empezar a amar la venida del Señor. Pero antes de que la palabra, ¿amas la venida del Señor? Es que mire, una cosa es platicar de la venida del Señor. Amén. Otra cosa o un siguiente nivel es creer en la venida del Señor. Y un nivel más arriba todavía es amar la venida del Señor. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? El Espíritu y la novia dicen, ven. ¿Por qué? Porque aman esa venida, anhelan esa venida. Amén. Ahora mire entonces, ¿sabe que la pobreza, hermano, más terrible que puede tener el ser humano? Acompáñame a Génesis 31. Génesis 31, mientras usted va a Génesis 31. La pobreza más grande que le llega a uno, hermano, cuando los madianitas se establecen, es la pobreza interior. Porque esa pobreza interior, hermano, trae pensamientos terribles, pensamientos, hermano, de decepción, de frustración, y cuando ya llega a su último nivel, incluso pensamientos de muerte. Es cuando la gente, hermano, empieza a pensar y dice, mejor me quito la vida. Sabe, hermano, cuando han llegado las grandes crisis. Por ejemplo, hermano, ahí en Grecia, hace algunos años que tuvieron una crisis tremenda y todavía iban saliendo. Pero les llegó la crisis, la gente perdió todo. Hubo gente, hermano, que dijeron, no, o sea, con esta crisis ya no tenemos de qué vivir. Sabe que empezaron a suicidarse, hermano, pero por montones. Se empezaron a quitar la vida. ¿Por qué? Porque dijeron, no, esta es una pobreza terrible que no vamos a poder sobrevivir. Hermano, qué pobreza tan terrible les llegó, no por fuera, sino por dentro, que dejaron de amar la vida. Ahora miren entonces, tiene Génesis 31, verso 33. Dice, entró entonces Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas. Pero esa palabra tienda, recuérdese que se traduce también tabernáculo. Pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró en el tabernáculo de Raquel. Y Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Labán buscó, dice, por toda la tienda o tabernáculo, pero no los encontró. Entonces mire qué terrible, porque viene, hermano, la esposa de Jacob, Raquel, la mujer que él amaba, la mujer por la que trabajó 14 años, porque la otra, hermano, se la dieron gratis. Ahora mire lo terrible de eso, porque viene él, la amaba tanto que no se dio cuenta que aunque él creía en el Señor, amaba al Señor, seguía al Señor, pero su esposa en secreto le rendía culto a otros dioses. Aunque él, hermano, buscaba del Señor y oraba, pero su esposa sí, hermano, como que oraba, y cuando él se iba, ¿verdad? Ella empezaba, sacaba su monito, ¿verdad? Y empezaba a rogarle. Lo tremendo de eso, hermano, es que llega un momento en el que viene Labán, hermano, y viene a pedir cuentas. Porque viene él y dice, a ver, aquí en este lugar hay un tabernáculo donde se adoran a mis dioses. Y empieza entonces a buscar, oiga, eso se va de tienda en tienda, hasta que llega a la de Raquel. Y dice, y no los vio, no los encontró. ¿Por qué razón? Mire qué hábil era Raquel para esconder lo malo.
Porque dice que pensó inmediatamente, hermano, hizo un plan y todo, lo juntó todo, se sentó y entonces dijo, bueno, yo estoy con la costumbre de las mujeres. Y como era maldición que alguien tocara a una mujer cuando estaba en su periodo. Entonces dijo ella, mira, no me puedo levantar, estoy con la costumbre de las mujeres. Él dijo, no, ahí quédate. Está bien. Entonces sale él y dice, mira, no encontré nada. Y entonces viene Jacob y dice, bueno, que se muera el que tenga los ídolos. ¿Por qué él estaba seguro? De que no estaban. Porque su esposa iba con el alcud. Gloria a Dios. Bueno, mire pues. Gracias, Missy. Dice, ¿qué le estaba diciendo luego de esta? Busca por toda la tienda. Y hermano, lo tremendo es que usted lee, creo que en el siguiente capítulo, o unos 2 capítulos después, se muere Raquel. ¿Se recuerda qué fue lo que dijo Jacob? Que se muere el que esté adorando a otros dioses. Pero hermano, él nunca se imaginó que era la que él amaba, la que estaba en ese rollo. Entonces mire, una de las cosas que nosotros en nuestro hogar tenemos que tener cuidado es de no ser ciegos. Amén. Que uno ignore lo que pasa en la casa del vecino, eso es bueno. Porque si uno sabe lo que está sucediendo en la casa del vecino, es que uno es chismoso, ¿verdad? Pero que uno ignore lo que está sucediendo debajo de su techo, eso sí es terrible. ¿Por qué razón? Porque hermano, en algún momento viene y el anatema oculto lo que va a traer es muerte. Por esa razón, mire qué terrible, hermano, porque él estaba seguro de que todo estaba bien bajo su techo y resulta que había un tabernáculo de idolatría. Había un tabernáculo, hermano, de anatema precisamente debajo de su techo. Mire esto, Josué capítulo 7. Porque viendo, hermano, el caso de esta mujer, me llamó la atención. Mire cómo uno, a veces, hermano, tal vez sin darse cuenta precisamente, pero uno convierte, hermano, su casa en un tabernáculo que impide que podamos llegar a la presencia de Dios, que podamos tener una visitación de Dios. Recuérdese que leímos ahí en Hebreos, dice, la revelación para llegar al lugar santísimo, dice, está velada hasta que uno derribe el tabernáculo anterior. Mire entonces, Josué capítulo 7, verso 20, dice, Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar, Sinar es Babilonia, 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, dice, los codicié y los tomé. Y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tabernáculo, con la plata debajo. Josué envió emisarios que fueron corriendo, dice, a su tabernáculo, a su tienda, y aquí el manto estaba escondido en su tabernáculo con la plata debajo. Ahora, mire qué terrible, porque el Señor les había dado una instrucción. Mire, dile que está a la par suya, aprende a seguir instrucciones. Viene el Señor y le dice, miren, esta es la primera batalla, esta es la primera ciudad, esta ciudad es la más difícil de toda la tierra de Canaán, pero yo les voy a dar la victoria, ustedes van a vencer, esa ciudad va a ser destruida, pero eso sí, de todo lo que hay ahí en la ciudad ustedes no van a agarrar, pero nada, ni un centavo, no van a agarrar nada, sino que todo lo van a agarrar, lo van a destruir. Es anatema, está destinado para ser destruido.
Pero de ahí para adelante, en todas las conquistas que ustedes tengan, ustedes van a tomar despojos, van a tomar botín y ese va a ser su riqueza. Entonces vienen, hermano, llegan ahí a la primera ciudad, Jericó, y usted conoce la historia. Dice que dieron vueltas, hermano, alrededor de Jericó, y entonces los muros cayeron. Entraron ellos, hermano, destruyeron a sus enemigos. Pero dice que este hombre Acán tenía un problema. Fíjese que el problema de Acán no venía o no se originó en ese momento. El problema de Acán venía de atrás. Su problema era que era codicioso. Su problema era que codiciaba. Su problema era que veía, hermano, riquezas o veía otras cosas que no las tenía y las codiciaba. Y no le importaba, hermano, si en contra de la ley las tomaba. Entonces viene él, hermano, cuando entran a la ciudad y vencen a los enemigos, los destruyen. Dice que en medio de todo vio el manto y, hermano, ahí estaba tirado. Porque, hermano, esa ciudad estaba llena de riquezas. Y como recuérdese que nadie estaba agarrando nada. ¿Por qué? Porque la ley era que el que mataba, hermano, a alguien podía quedarse con lo que llevaba encima. Pero como el Señor les dijo, no agarren nada. Entonces, hermano, mataban a los enemigos, caían, hermano, y ahí caían monedas de plata, lingotes de oro, de todo. Y, hermano, dice que él en medio de todo iba matando y veía todo y empezó a codiciar. Pero su problema de codicia venía de antes. Dice que tomó entonces, hermano, se lo escondió y se lo llevó a su tienda. Y entonces, hermano, convierte su casa en un tabernáculo de ganancias injustas. Porque era algo, hermano, que el Señor le había dicho, eso no lo agarren, eso no lo tomen. ¿Sabe que es tan fácil, hermano, convertir uno su casa en un tabernáculo de ganancias injustas? Llevándose los zules del trabajo, los lápices. Hay bastantes. ¿Por qué no mejor va y lo pide? Es que el jefe no da, entonces mejor compre uno en la tienda. Es que aquí está atascado de hojas de papel, 50 que no se va a dar cuenta. Está convirtiendo su casa en un tabernáculo de ganancias injustas. Y mientras tenga un tabernáculo de ganancias injustas, la revelación del lugar santísimo no le va a llegar. Va a ir usted al culto, no va a haber presencia, va al culto, va a sentir, hermano, que no llegó. Todos tal vez se gozaron, otros lloraron, hermano, profecías y todo. Y usted se va a ir igual. Porque no se le abrió el camino al lugar santísimo por las ganancias injustas. Porque codició tal vez algo, hermano. Y mire, al menos este codició lingotes de oro, hermano, barras de plata. Pero imagínese por algo, hermano, sin valor, por algo que no tiene, hermano. Está tremendo, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermano, estamos buscando soluciones a los problemas. Y tratamos, hermano, algunos se desesperan y van, hermano, con la bruja de la vuelta de la esquina. Para ver, hermano, si pasándole un huevo y chicoteándolo con una rama se le quita. ¿En serio? ¿Sabe que por esas cosas uno convierte su casa en un tabernáculo de ganancias injustas? Está tremendo, ¿verdad? Mire, si usted tiene ganancias injustas en su casa, ¿sabe qué hizo un hombre que se vio en esa situación? Se llamaba Zaqueo, porque solo saqueando vivía. Sí, hermano. Dice que era cobrador de impuestos. El que caía en sus garras, en sus manos. Hermano, era una cosa terrible. Y sabe que de pronto, hermano, viene el Señor y estaba predicando. Y él iba caminando. Era como yo, era de mi bajo, dijo alguien, ¿verdad? Y entonces preguntó, ¿y qué está pasando ahí? Ahí está Jesús, está predicando. Y hermano dice que salió corriendo, se sube en un árbol y hermano ahí colgado empezó a escuchar el mensaje. Y cuando el Señor lo ve, le dice, Zaqueo. Lo tremendo, ¿cómo supo que se llamaba Zaqueo? ¿Verdad? Pero le dice, Zaqueo, bájate de ahí, me voy a quedar en tu casa. Y hermano, aquel hombre, contento, se baja, hermano, va con él, lo guía hasta su casa. Pero cuando entra en su casa, y hermano, le cae el 20.
porque su casa estaba llena de ganancias injustas. Y entonces, mire, yo me lo imagino, entra él, el Señor atrás, y le dice: ¡ala, Zaqueo, qué bonito! ¿Y ese televisor de 70,000 pulgadas? ¿Dónde lo conseguiste? Y se recordó, ¿verdad?, que ahí en la aduana se lo había volado a un pobre que no lo quiso declarar. Tremendo, ¿verdad? Y entonces, Zaqueo, oye, Zaqueo, mira qué bonitos muebles. ¿Cuánto te costaron? Nada, Señor, fue un obsequio. No, él sabía. Un camión que se había bombeado, hermano, lleno de cosas, ¿verdad? Hasta que llega un momento en el que él se detiene y le dice: Señor, le dice, si alguna ganancia injusta hay aquí en mi casa, yo voy a devolver 4 veces lo que me robé. Entonces en ese momento viene el Señor, mire qué tremendo, ¿eh? Y le dice: de cierto te digo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué razón? Porque, hermano, dijo, mire, ¿sabe qué dijo él? Mi casa es un tabernáculo de ganancias injustas. ¿Sabes qué, Señor? Lo voy a convertir en uno de ganancias justas. Ya no voy a seguir con esas prácticas. Se le reveló. Le llegó la revelación, hermano, del lugar santísimo. Ahora mire entonces, porque el tiempo se me acaba. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 22. Sabe que acá, hermano, le dio el Señor la oportunidad del arrepentimiento, así como el Señor Jesús se la dio a Zaqueo. Pero dice que Acán no se arrepintió. Dice, ¿ya lo tiene? Dice: levantaron pues para Absalón un tabernáculo en el terrado. Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Mire qué terrible. Absalón, hermano, es una figura, es una representación del anticristo. Y David es una figura, hermano, de Cristo. Ahora, lo tremendo de eso es que dice, hermano, mire qué tremendo. Dice que sobre la casa, sobre el palacio, edificaron una tienda. En esa tienda, dice, él tomó, hermano, las concubinas de su padre y se llegó a ellas. Las concubinas, cuando usted lee en el contexto, dice que David dijo: bueno, nos vamos a ir. Agarró a sus esposas, pero las concubinas las dejó. Y entonces les dijo: bueno, ustedes se quedan a cargo de la casa. Ustedes aquí se quedan a cargo de cuidar todo. Y se va. Dice que cuando llega Absalón recibe entonces un consejo, ¿verdad? Que era precisamente eso, que se llegara a las concubinas de su padre para que toda la gente se diera cuenta de que David era aborrecible para él. Y, hermano, lo hace. Ahora, lo tremendo de esto es, hermano, que hay mucha gente que así, hermano, como esas concubinas, sabe que viendo, hermano, que se levanta un tabernáculo de apostasía, pero participan de eso. Amén. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado, hermano, mire, es no meternos en un tabernáculo de apostasía, porque los únicos que hacen eso son los que son concubinas. Ahora recuérdese que a nosotros nos dice la Biblia, ¿cómo nos llama? La novia de Cristo, la esposa de Cristo, no la concubina. Sabe que la concubina, hermano, no tenía la misma característica, vaya, de la esposa. Un ejemplo lo ve usted, por ejemplo, cuando habla Pablo y dice, estas son las alegorías, dice, de Sara y Agar. Sara, dice, era la esposa, era la de la promesa. Agar, dice, era la esclava. Agar era aquella, dice, que aunque estaba ahí tenía un hijo, pero su hijo no era hijo de la promesa, no era hijo de bendición, sino que era un adversario más bien para el hijo de la promesa. Y de la misma manera estas concubinas, hermanos, se llegan a Absalón. Sabe que lo tremendo de eso es que como Absalón representa al anticristo, en el tiempo final, hermano, el anticristo se va a levantar. Hay doctrinas que dicen, no, que eso del anticristo, que la bestia, que el falso profeta, que el dragón, eso es un lenguaje figurado, todo eso es nada más una historia. Es más, ya se cumplió, ya pasó, fue Hitler, fue no sé quién allá atrás. Y, hermano, lo terrible es que cuando venga el verdadero,
¿sabe que hasta los musulmanes saben que tiene que venir? Hasta ellos creen, hermano, en que tiene que venir el Señor. Y saben también que se va a levantar uno ahí, hermano, que no es. Ahora lo tremendo es, se va a levantar un hombre, un gobernante mundial, y mire, va a empezar primero a hacerse un nombre, porque va a empezar a resolver problemas. Traemos la solución para esto, traigo la solución para aquello, traigo la solución para lo otro. Y hermano, la gente entonces se va a encantar con él, porque van a decir, esto es lo que necesitamos. Este debería ser no el presidente de nuestro país, sino el presidente del mundo. Y se empieza a formar una plataforma para un gobernante mundial. Lo terrible es que va a haber iglesias que van a apostatar con eso, porque se van a ir detrás. Va a ser un evangelio, hermano, de fama. Por eso dice que la tienda la pusieron en alto. Por eso, mire, los que buscan, los pastores que buscan involucrarse en política para tener cargos políticos, sabe que son esas concubinas, hermano, que se metieron con Absalón, porque no les importa la fidelidad. Lo que ellos buscan es encumbrarse, estar en un lugar en alto, que la gente los vea y que están, hermano, relacionándose con el principal. Sabe que en ese tiempo ser fiel, hermano, va a ser bien difícil. Pero usted y yo, primero Dios, ya no vamos a estar. Amén. Mire, pues Deuteronomio capítulo 1, verso 27. Con esto cerramos. Dice, ¿ya lo tiene? 1:27 de Deuteronomio. Y murmurasteis en vuestros tabernáculos diciendo, ¿por qué el Señor nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo, el pueblo es más grande, el pueblo es más alto que nosotros, las ciudades son grandes, las ciudades están fortificadas hasta el cielo. Y además vimos ahí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac, hermano, eran la raza de los gigantes. Entonces ahí en esa tierra, en esa ciudad, hermano, de Jericó, cuando fueron los espías, hermano, entre todas las cosas que vieron gigantes. No jugadores de básquetbol, hermano, no. ¿Sí? Vieron gigantes. Gente que medía, hermano, incluso 3, 4 metros. Y cuando ellos los vieron, dijeron, no vamos a vencer. Lo terrible de esto es, hermano, que el pueblo convirtió, mire eso, el pueblo convirtió su casa en un tabernáculo de murmuración. Ahora mire, ¿qué es la murmuración? Porque uno piensa y dice, no, pues la murmuración es hablar de los demás. ¿Qué hicieron ellos? Dice, ellos murmuraron diciendo, el Señor nos aborrece, el Señor nos ha entregado en manos de los amorreos, el Señor nos va a destruir. Y hermano, mire, todo lo que Dios hace en nuestra vida no es para muerte, no es para muerte, sino que es para edificarnos. Todo lo que Dios hace en nuestra vida, hermano, es para hacer algo bueno en nosotros, aunque en el momento, hermano, a uno le parece que no muchito, ¿verdad? Sabe que Job, hermano, mire ese Job, bueno, a mí me llama mucho la atención, hermano, la vida de Job. Porque, hermano, dice la Biblia que en medio de todo, y usted lo puede leer, ahí vaya a leer el libro, y a cada rato dice, y en esto no pecó Job, y en esto no pecó Job, y en esto no pecó Job. Y hermano, lo que Job hacía era que cuando sus amigos le decían algo y él les contestaba, hablaba acerca de él, hablaba acerca de los hombres, hablaba acerca de Dios, y en todo lo que decía, no pecaba. En cambio estos, hermano, les llevan el reporte y lo primero que hacen es pecar con sus palabras. Y empezaron a hablar y dijeron, Dios nos aborrece, Dios no nos quiere. Entonces mire, ¿qué es murmurar? Murmurar es pensar uno que Dios no lo ama. Pensar uno que Dios, hermano, tiene el deseo, la intención, o que Dios, hermano, se deleita en provocarnos dolor.
Porque hay gente, hermano, mire, yo no sé qué probatorios esté atravesando usted. Mire, todos tenemos probatorios, todos atravesamos por tiempos, hermano, de valles de sombra de muerte. Pero dice el Salmo, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar ahí. Pero estos, hermanos, mire, estos ni siquiera habían ido a pelear. Y ya estaban diciendo, el Señor nos aborrece, el Señor nos quiere matar, el Señor nos ha entregado en manos de nuestros enemigos. Y sabe que cuando llegan las situaciones difíciles, yo no sé cómo reacciona usted, pero sabe que tenemos que cambiar, hermano, y empezar a reaccionar de una manera distinta. Porque si empezamos a atribuirle despropósitos a Dios, de nada me sirve estar yendo a servir al Señor si aquí estoy, ahora me enfermé, me están diciendo que me saque una placa, que a ver si no tengo algo más. ¿Sabe qué? Tabernáculo de murmuración. Porque todavía no le dicen nada y usted ya está haciendo desastres en el aire. Todavía no lo examinan y usted ya está pensando en lo peor y diciendo, ¿de qué sirve ser hijo de Dios? Si como quiera, como dijo el proverbista, ¿verdad? Si como quiera nos pasa lo mismo a todos, los que están allá afuera y los que estamos aquí adentro. Pero sabe que eso es murmurar. Y cuando uno, hermano, en su casa empieza a hablar acerca de esas cosas, empieza a atribuirle despropósitos a Dios, convierte su casa en un tabernáculo de murmuración. Y después nos preguntamos, qué aburrido estuvo el culto hoy, ¿verdad? Sí, esos hermanos de la alabanza como que no se sabían los cantos. No, lo que pasa es que le cerraron el acceso al lugar santísimo por tener un tabernáculo de murmuración. Ay, hace mucho que no siento la presencia de Dios. Sí, es probable que tenga un tabernáculo levantado en su casa y que le ha cerrado el acceso al lugar santísimo. Es probable que esté murmurando. ¿Sabe qué? Y la murmuración no necesariamente es que usted lo comente con alguien, porque hay pasajes donde dice, y murmuró en su corazón, es decir, que no se lo dijo a nadie. Pero mire, aquí y aquí, y el Señor los escuchaba. Yo no sé si alguna vez le ha pasado a usted una situación difícil y que usted empezó a pensar, ¿de qué me sirve ser cristiano? Porque sabe que eso es menospreciar uno, así como Esaú, menospreciar la primogenitura. Cuando a uno le llega el pensamiento, ¿de qué sirve ser cristiano? Ya uno está pensando en cambiar, hermano, la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente va a aparecer el diablo y le va a traer una solución. Y le va a decir, mira, ¿sabes qué? Conozco un lugar allá en Endor, donde ahí sí te resuelve. Si ahí en la iglesia no te funciona, allá en Endor sí funciona. Si ahí eso de la palabra y todo eso no te ha funcionado y sigue la cosa igual, yo conozco un lugar donde está una, sí se parece a la del 71, pero esa sí le pega. Y sabe que muchos hermanos, como ya tienen un tabernáculo de murmuración en su casa, se van. Luego regresan. A veces, peor que como se fueron. Y otros hermanos ya no han regresado, porque así como Saúl, encontraron la muerte en el camino. Por eso mire qué terrible, hermano, es convertir uno, su casa, incluso el cuerpo, en un tabernáculo distinto del lugar santísimo. Amén. Sabe que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos, hermano. Sabe que no que entremos, sino que vivamos ahí, que habitemos en el lugar santísimo, que entremos en el tabernáculo de Dios y que todos los días sintamos su presencia, que todos los días sentimos que nos habla, que todos los días, hermano, podemos percibir que está alrededor nuestro. Sabe que de pronto, hermano, mire, cuando uno hace mucho que no siente la presencia de Dios, uno no se recuerda cómo se siente hasta que la vuelve a sentir. No es un juego de palabras, sino que, hermano, mire, uno se acostumbra. Dice un dicho por ahí, ya no es lo duro, ¿verdad?
Sabe que llegan adversidades, problemas y todo, y uno empieza a acostumbrarse más a eso y empieza a anhelar menos de Dios. Ahora mire qué tremendo, porque dice: trajeron el arca de Dios, la colocaron en medio del tabernáculo que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor, repartió a todos en Israel, tanto hombre como mujer, a cada uno una torta de pan, una porción de carne y una torta de pasas, y designó levitas como ministros delante del arca del Señor, para que celebraran, dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. Entonces mire, viene David, va a traer el arca. ¿Sabe dónde la puso? En su casa. Agarra el arca, la mete en su casa y convierte su casa en un tabernáculo para la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Saque todo el anatema, saque todos los otros tabernáculos, destrúyalos, y entonces traiga la presencia de Dios. Mire, aunque uno parezca loco, pero hay un canto, ¿verdad?, que dice: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido. ¿Usted alguna vez ha invitado al Señor a llegar? ¿Se ha puesto usted en su casa y decirle: Espíritu Santo, tú eres bienvenido aquí, llena esta casa? Padre, eres bienvenido aquí a mi hogar, Señor, cada habitación, cada puerta, Señor. Señor Jesús, Espíritu Santo, dale una ofrenda de palmas al Señor. Haga de su casa un tabernáculo para la presencia de Dios. Cierre tus ojos ahí donde está. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que empieces a hablar con el Señor. Si tú tal vez en algún momento has convertido tu vida, tu casa, tu familia en un tabernáculo distinto del que levantó David, esta es una mañana en la que yo te invito para que abras tus labios, que alces tus manos al cielo y le digas: Señor, quiero ser un tabernáculo de tu presencia. Un tabernáculo, Señor, donde tu arca del pacto venga a morar. Quiero, Señor, que mi casa sea un tabernáculo, Señor, para tu presencia. Pero eso requiere que tú vayas, saques el anatema, saques todo aquello, las ganancias injustas, que derribes el altar, que derribes el altar, que tal vez está dedicado para otras cosas, y que le digas: Señor, he limpiado mi casa, he preparado mi casa, ahora trae tu presencia, trae tu presencia. Y así como ese canto, que tú le puedas decir: Espíritu Santo, bienvenido a mi casa. Espíritu Santo, entra a mi casa. Padre bendito, Padre de amor, Padre de gracia, bienvenido a mi casa, Señor. Jesucristo, tú eres mi Salvador, eres mi Señor, eres bienvenido, Señor, a mi casa. Y así como Zaqueo, cuando invites al Señor, cuando invites a esa bendita Trinidad, a esos benditos tres personajes a entrar en tu casa, te va a llegar la revelación para que corrijas lo que todavía está torcido. Te va a llegar la revelación para que termines de limpiar tu casa. Se te va a revelar el camino del lugar santísimo. Se te va a revelar el camino para llegar a la habitación de Dios. Vas a empezar a tener visitaciones de parte de Dios. Vas a empezar a recibir incluso sueños. Dice la Biblia que habrán sueños en el tiempo final. Dios te va a empezar a hablar de distintas maneras, de muchas maneras. Tu casa se va a convertir en un tabernáculo para la presencia de Dios. Abre tus labios y dile: Señor, aquí estoy. Pídele perdón si tienes que pedir perdón por algo.
Tal vez tienes algún anatema ahí en tu casa, sabes que ahí tienes tal vez alguna reliquia familiar que vale mucho dinero y por eso tal vez no te has deshecho de ella. Eso fue lo que le pasó precisamente a Acán. La codicia, el ponerle precio, el fijarse en lo que valía. Saca el anatema, saca aquello que tienes que destruir, deshazte de eso. Saca las cosas que el Espíritu te vaya marcando y te vaya diciendo: saca esto, quita esto. Y sobre todo, aquellas cosas de tu ser interior que el Espíritu Santo te está diciendo: quita el enojo, quita la ira. Deja de embriagarte de amargura, deja de embriagarte de enojo, deja de embriagarte de malos sentimientos, deja de embriagarte de todas esas cosas, deja de embriagarte de murmuración, deja de embriagarte de insatisfacción. Empieza a embriagarte de mi espíritu. Empieza a embriagarte de mi espíritu. Abre tus labios y dile: Señor, yo quiero dejar eso. Quiero dejar esa embriaguez, Señor, que me impide, Señor, poder recibir esa revelación del lugar santísimo, poder llegar hasta tu presencia. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, rogando y suplicando que tengas misericordia. Mira, Señor, esos altares, esos tabernáculos, Señor, indignos, Señor, que se han levantado, Señor, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Venimos rogando y suplicando, Padre bendito, para que sean destruidos, Señor, en el nombre de Jesús. Todo tabernáculo de pobreza, en el nombre de Jesús, se ha destruido. Todo tabernáculo puesto por el devorador, en el nombre de Jesús, se ha destruido en esta hora. Que la pobreza, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Que esa escasez que ha llegado, Señor, se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Se ha destruido, Señor, esa unción del madianita, Señor, que viene a devorar, que viene a destruir, que viene a quitar la prosperidad, que viene a quitar la provisión. En el nombre poderoso de Jesús. Padre bendito, enséñanos, ayúdanos. Espíritu Santo, queremos aprender a clamar: ven, Señor Jesús. Queremos amar tu venida, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Limpia nuestras casas, limpia nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Padre, te ruego por cada uno de aquellos, Señor, que se encuentran en medio de probatorios. Tú los conoces, Señor. Tú sabes lo difícil de ese probatorio. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te ruego, te suplico en esta hora que no permitas, Señor, que los labios de tu pueblo se abran, Señor, para murmurar. Que el corazón de tu pueblo se preste para murmurar. Venimos en el nombre de Jesús echando fuera toda murmuración, todo espíritu, Señor, contrario, Señor, a la fidelidad. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu, toda mente, Señor, que está empezando a murmurar, en el nombre de Jesús, en esta hora te rogamos que tú traigas, Señor, inspiración, para que en lugar de esa murmuración se levanten acciones de gracias, para que en lugar de esa murmuración se levante un clamor, se levante una oración, se levante una súplica, en el nombre poderoso de Jesús. Padre bendito, limpia cada familia, limpia cada hogar, limpia las mentes, todo pensamiento contrario, pensamientos de muerte, en el nombre de Jesús, pensamientos de destrucción, los venimos echando fuera. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Echamos fuera ahora mismo, en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte, de destrucción, de enfermedad, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas, Señor, que esté tratando, Señor, de inocular enfermedades fatales, lo reprendemos en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Todo pensamiento contrario, Señor, a tu bendición, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, toda hechicería, toda brujería, todo conjuro, en el nombre de Jesús. Padre bendito, en esta hora venimos rogando. Rompe, Señor, corta todo cordón de plata, Señor, de aquellos que se infiltran, Señor, durante la noche. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te rogamos, Padre. Corta, Señor, rompe, Señor, ese cordón. Que esas infiltraciones se acaben en el nombre de Jesús. Libra a tu pueblo, Señor, libra a tu pueblo. Así como enviaste, Señor, ese ángel de la muerte durante la noche para liberar a tu pueblo. Libera a tu pueblo, Señor, de esas visitaciones nocturnas, de esas hechicerías nocturnas, de esas brujerías nocturnas, de esos conjuros nocturnos, en el nombre de Jesús. Desautorizamos toda palabra contraria
a la bendición y a la salud, Señor, que tú has proclamado sobre nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera todo espíritu de idolatría. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, si todavía tienes inclinaciones a la idolatría, abre tus labios y confiésalo. Dile: Señor, yo ya no quiero idolatría. Todavía, Señor, mi mente, todavía mi corazón se inclina a cosas de esas. Yo no quiero idolatría, Señor, en el nombre de Jesús. Toda santería en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda santería en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ahora mismo. Fuera en el nombre de Jesús. Todo conjuro de santería lo desautorizamos ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda obra que se haya hecho en contra de tu pueblo la desautorizamos en esta hora. Y Espíritu Santo, te rogamos, declara, Señor, sobre tu pueblo tu bendición. Bendice, Señor, a tu pueblo. Así como David bendijo, Señor, al pueblo. Así como David entregó, Señor, provisión al pueblo. Así, Señor, te ruego hoy en el nombre de Jesús. Hemos, Señor, abierto, Señor, nuestros labios, nuestros corazones. Hemos abierto nuestras casas para que tú las conviertas en tu tabernáculo y nos reveles el acceso al lugar santísimo. Así como David lo hizo con su casa, hoy lo hemos hecho. Y te ruego, Señor, ten misericordia y bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a tu pueblo por abrir, Señor, su casa como un tabernáculo para tu presencia. Imparte tu provisión, Señor, para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Que nadie se vaya sin recibir tu provisión. Que nadie se vaya, Señor, sin sentir tu presencia, el toque de tu espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Oh, yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Oh, yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero.